Señoras y señores aficionados a receptor.com.mx, sean ustedes bienvenidos a este programa que ha tenido muchísimo éxito, Receptor Entrevista, porque así podemos conocer varias etapas de la historia de nuestro fútbol americano estudiantil que está plagado de estrellas, de figuras, de historias extraordinarias, y por eso hoy tenemos a uno de los quarterbacks de la Universidad Nacional Autónoma de México, de mayor renombre. Jugó en un equipo que le costó mucho trabajo batallar, pero él brilló y ese equipo estuvo a punto de romper la historia. Carlos Mohamed, me da muchísimo gusto saludarte. Hola Alberto, buenas tardes, gracias. Gracias por recibirme en tu programa, muy amable. No, hombre, los Guerreros Aztecas de la Universidad Nacional Autónoma de México, un equipo que pues digamos era bien modesto, pero en tu época estuvo a punto de romper la historia, Carlos Mohamed. En los 70 ya habían dado el famoso guerrerazo porque los calificaba la prensa de entonces como eran los gitanos, porque daban un partido extraordinario y luego al día siguiente, a la semana siguiente perdían con un equipo muy modesto, pero en tu época de 81 a 80 que 81, 85, se vivieron grandes momentos con los Guerreros Aztecas, Carlos. Fíjate que sí, tuvimos la fortuna, primero gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México que nos permitió practicar este extraordinario deporte. Y después, pues a la formación y al reclutamiento que hicieron los grandes jugadores de los 70s que hubo dentro de la organización, en los semilleros posteriores, que fueron la base estructural, como tú lo sabes, ya que vienes de Águilas Reales, de darle un poco de fluidez a las preparatorias, porque se perdió la estructura de las facultades. Entonces nos reclutaban directamente de las prepas y pues se abrió la posibilidad de poder ingresar a esta, para mí, extraordinaria organización de nuestra querida universidad, los famosos e increíbles guerreros aztecas, como bien lo dijiste, una amalgama de personas que tuvimos la fortuna de poder incorporar este gran equipo. Y bueno, pues ahí estuvimos dando lo mejor que pudimos y recibiendo la formación que estos hombres pues hicieron en favor de brindarnos. Fíjate que tocas un punto importante. En los 70s, bueno, desde los 60s, las intermedias fuertes eran las facultades en Ciudad Universitaria. En la UNAM particularmente era leyes, ingeniería, ciencias químicas, comercio, arquitectura, eran como que la base, y las prepas, unas muy poquitas, apenas la prepa 9, estaba prepa 5, ¿no? Yo no sé si la prepa 8 ya desde aquel entonces, pero como todo en México, vienen los cambios y entonces pues ya ahora se decide quitar esas intermedias de facultades y trasladarlas a la prepa. Fue en tu época, ¿verdad? ¿Tú jugaste juvenil e intermedia en la preparatoria? Fíjate que sí, y eso es interesante que lo vengas aquí a la plática a decirlo, porque todavía a la fecha se siguen comentando los buitres de medicina y los búhos de leyes, y que Cóndores fue formado por tal facultad y que Guerreros era de tal facultad. Y al menos en mi tiempo, que es un lustro antes que el tuyo, básicamente, pues la verdad veníamos de todos lados. Y lo que menos sabías es de qué facultad venía tu compañero. O sea, tú no representabas una facultad en sí, ciertamente, ¿no? Tan es así que yo vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo soy universitario, siempre lo digo, soy universitario doblemente porque soy egresado de mi Facultad de Ciencias Políticas y aparte soy Puma por la estructura del fútbol americano. Entonces es una dicha enorme. Pero cuando yo subía, de repente yo escuchaba es que son de leyes, son de ingeniería, son de químicas. Yo decía, ¿de qué hablan estos güeyes? O sea, yo nunca en mis tiempos escuché a nadie hablar de alguna facultad. Más hablar de las prepas era extraordinario. En mi época, la base fundamental, y eso se le reconoce, la prepa 8 fue la que llenó a los guerreros aztecas con una cantidad de talento a la ofensiva y a la defensiva extraordinaria, amalgamados ya en el primer equipo o en el equipo de la organización, cabeza de la organización que es Guerreros, con prepa 5 y prepa 1. Exacto. Entonces, ¿tú jugabas Pero en la hablar prepa de 8? facultad, ¿Venías de la prepa 8? no, yo vengo de la prepa 1, pero fíjate Ah, lo de prepa chistoso. uno.
En Yo no Xochimilco, ya estaba en estudié en prepa Xochimilco la 1. prepa 8. Ajá. No, 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 no. A mí ¿Dónde me estaba la tocó uno? todavía en la facultad del centro, lo que ellos decían, la prepa 1 del Ah, centro. mira. Ajá. Pero yo estudié en el CCH Sur. Yo soy del CCH Sur, ahí hice mi prepa. Y un compañero amigo mío jugando tocho en las canchas me dijo, oye, ¿por qué no nos vamos a probar a prepa 1? Que estaba en el campo número 6 de CU. Que ya sabrás qué tipo de campo era en ese entonces. Teníamos que llegar primero a limpiar de piedras y de cristales y de botellas para poder entrenar. Pero era el amor al juego y a divertirte y a pasártela bien con tus cuates y a conocer este extraordinario deporte que mucha formación nos brinda. Ándale. Entonces estabas en el CCH, que a los primeros semestres tenías que 15, 16 años. Fíjate que yo ingresé en el 79, 16 años tenía entonces, en el CCH Sur. Ok. Ahí fue cuando yo me incorporo a los Canarios de Prepa 1. Órale. Porque Ese nosotros fuimos la... era juvenil. No, era la intermedia Era ya. intermedia ya. Ok. Ya era la intermedia directamente. ¿Cómo se llamaban? ¿Canarios de prepa Sí, 1? ¿A somos, poco? somos los Canarios de Prepa 1. Ya luego, cuando se cambian a Xochimilco, yo fui uno de los primeros coaches de la Prepa 1, se convirtieron en potros. Fue eh, el primer equipo que salió ya en Xochimilco y lo de head coach estuvo Martínez Zelaya, que en paz descanse. Ah, ya, sí. Que Oye, a era ver, coach cuéntame del primer esa equipo. prepa 1. Entonces, ¿quiénes eran los coaches? Y se Los coaches de supone la que... Prepa 1, de head coach estaba David Sherwell Somerwell, gran linebacker de Guerreros Aztecas de los 70, muy, muy estudioso, muy dedicado, un hombre que en lo personal yo lo quiero mucho porque fue el que me arropó en Prepa 1, porque yo venía de CCH y Ajá. toda la banda venía de la prepa. Entonces, imagínate meterte a un grupo donde ya viene fusionado desde las aulas que viajaban desde el centro hacia CU, que viajaban desde el centro a CU, hermano, y entrar y pues luchar, como tú lo conoces muy bien dentro de nuestro deporte, por significarte y por Claro, ser parte claro. importante de la escuadra y poder estar jugando cada fin de semana, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el coach David Ajá. fue el que me recibió, me dio la bienvenida, gracias a un amigo, Ignacio de la Rosa, que me llevó. Y entonces, pues ahí incursioné con los Canarios de Prepa 1. Y entonces, más o menos tenías habilidad para el americano, pues ya te veías en el tocho, jugabas ahí en el tocho, le entra uno de quarterback, de receptor, déjame ahora correrla. Y entonces, ¿cómo te fuiste definiendo en tu posición? ¿De qué iniciaste? Yo empecé porque yo era muy espigado y muy rápido. Entonces yo, pues como en el tocho y todo esto, yo jugaba de receptor, como siempre. Pero por alguna razón me ve el coach Sherwell y me dice, no, estás muy grandote, tú vas a servir de coreback. A ver, lanza el balón. Ya le lanzo el balón, me dice, no, no sabes tirar el balón. Y creo que nunca lo supe tirar el balón. Entonces, como quiera, él me dio algunos tips, me enseñó a lanzar el balón y pues me fue puliendo dentro de la organización y de la posición para poder ser parte del equipo y ser el elemento que a él le hacía falta. Ok. Entonces él fue el que me definió como el quarterback del equipo. ¿Qué otros equipos de intermedia jugaban ahí en CU? El campo 6, ese es el que está justo en la cabecera del Roberto Tapatío Méndez, del estadio de prácticas. Luego ahí en la cabecera, ahí está el 6. ¿Había equipos allá en el campo 3, en el 2, en el 4? Fíjate que, aunque no me lo creas, yo era un tipo muy especial, o siempre he sido muy especial. Yo me dedicaba a ir a lo que iba y pues no tenías lockers, no tenías nada, llegabas, te bajabas, te ibas a entrenar, salías, te quitabas los shoulders, te subías a tu coche o agarrabas y te ibas en tu camión y a tu casa, hermano, porque no había otra. Yo me acuerdo que mis primeros shoulders eran de tackle, cabrón, porque no había más.
y pues ahí más o menos te quedaban y pues te los daban. Y un casco de cuerdas todavía, a mí me tocó un casco de cuerdas que me mandaron limpiarlo, lijarlo, pulirlo, para luego mandarlo. Y pues ahí como podías, juntábamos para la pintura y ya los pintábamos cuando iniciaba la temporada. Prestaban algún jersey. Entonces, yo meterme a los campos de CU sucedió ya estando en el equipo de Guerreros Aztecas, Okay. que estábamos en la O sea, bodega, ¿te ni acuerdas? siquiera te dabas una vueltecita para ver entrenar a los equipos de No había mayor, nada. chance, no había chance, como te digo, yo estaba en el CCH, Okay. entrenábamos a las 2 de la tarde, entonces llegabas a entrenar, salías a las 5, 4:30 se acababa el entrenamiento, pero el coach siempre me dejaba media hora más, media hora, 45 minutos más, a pulirme ciertos drills de coreback. Entonces yo salía corriendo a las 5:30, cuarto para las 6, de ahí del entrenamiento, para llegar a mi casa, que estaba muy cerca, por cierto, bañarme y ponerme a hacer tarea de la prepa, hermano. O sea, Sí. terminar y pues estar durmiéndome a las 8:30, 9 de la noche, para el otro día pues arrancar a las 7 de la mañana. Yo iba en el turno matutino del CCH Sur. ¿Vivía cerca del CCH Sur? Sí, 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 tuve la fortuna siempre de estar muy cerca De ahí de estar en el CEU. sur. Qué bueno, qué Siempre bueno. estuve ahí muy cerca. ¿Cómo te fue en esa primera temporada? Entonces sí te metió el coach David, te metió de titular, era su quarterback titular. No fue difícil, primero la aceptación en el equipo. Ajá. Pues eres un extraño. Ellos sí ya venían de haber jugado, ya habían jugado un año juntos, venían de la prepa. Entonces es incursionar y hacer amistades sin tener a nadie dentro de un roster de 60 jugadores, 50 jugadores, y que además nomás alternabas en las horas de entrenamiento, pues cuesta trabajo. Entonces, pues la verdad fue pues a golpes, a que no se pasaran de listos, a ganarte tu lugar, a darte tu respeto, a tratar de defender tu posición, tu personalidad, pero pues gracias a la formación, a la personalidad y al carácter, pues fuimos avanzando y ya para el segundo año ya yo tomé la Y ahí, titularidad. y ahí eso que dices es bien importante y que es donde encaja muy bien el fútbol americano para los chamacos de esa edad, ¿no? O sea, uno, siempre los adolescentes, y eso nos lo contaba el doc Jacinto Licea, buscan pertenencia, pertenecer a algo. Y cuando ven un grupo ahí de gritones y de golpeadores y de rudos, pues dice, ah, pues quiero pertenecer a esto. Y ahí es donde se va forjando el carácter, porque ahí no te ayuda nadie. En el fútbol americano no te ayuda tu papá, no te ayuda el compadre, la influencia. Se tiene uno que rifar y ganarse el respeto uno solo. Y esa es una gran formación para el jugador de fútbol americano. ¿Ah? Sí, fíjate que eso fue lo más, para mí, lo que me dejó mucho más marca en mi estructura como persona, ya en la formación de mi personalidad final. De decir, tienes que pertenecer a un grupo, pero ganándote tu lugar, demostrando quién eres y lo que eres. Y hay muchos que quieren estar donde tú quieres estar y hay que competir lealmente y hacer el mejor de los esfuerzos. Y eso fue algo que en lo particular a mí el fútbol americano me dejó muy marcado. Sí. Y la verdad, yo, aunque no se vea, nunca he sido de grupos. Yo nunca he sido de grupos. Yo no soy de los que andan chorcha. Como de repente yo los veía a ellos que sí se iban 4, 6, 8, como tú dices, gritones, y con la fama de que jugaban fútbol americano y estaban grandotes, entonces, pues eran golpeadores, eran rudos porque les gustaban los golpes, y yo siempre los veía así como que, pues eso no califica para mí. Hay que honrar al deporte, o sea, no porque juguemos, como le decía Vince Lombardi, es un juego donde te agarras a golpes, pero tienes que ser un caballero, cabrón. Sí. O sea, no puede ser agresivo en una constancia. Es que eras tu coreback, pues siempre los corebacks son así como que superiores. No te creas, hay unos muy loquitos que les Sí. encantan los golpes. Ahorita me recuerdo uno que subió, Mariano se llamaba, bueno, le encantaban los topes, no tienes idea cómo le encantaban los topes. Hasta que le dije al coach Sherwell, pues métalo de corredor, coach, le encanta darse de topes. Era formidable, era Sí. extraordinario.
Sí, Y sí, es ahí fue cierto. mis inicios, en la prepa 1, carente de muchas cosas, no sé si a ti te tocó en la 9, Sí. carente de muchas cosas. Ya cuando te regalaban unas calcetas, bueno, decías, wow, uy, unas calcetas, no manches. Y el jersey te lo prestaban y saliendo el juego, a ver, entrégalo, porque no te lo puedes llevar, porque también te lo ibas a picar, y el casco, y las sombreras, y bueno, una serie de situaciones que mucha gente no conoce esa parte íntima del fútbol de los que jugamos en las instituciones. Por eso cuando, que ya no los veo muy común, cuando veías al chavo con su jersey y sus sombreras en el hombro, con las fundas, subirse al camión, después de haber jugado, yo decía, híjole, qué bonita convicción tiene el chavito, ¿no? Ahorita para poder hacer eso, Sí, porque es sí, una sí. friega, ¿eh? Sí, es cierto, fíjate. Y luego llegar y que el veterano, porque pues todos los ejemplos cunden, Sí. de que pues llévate a lavar las fundas y llévate a lavar el Sí, jersey. era muy común en esa época traer tu costal, ¿no? Tu costal, Correcto, correcto. o tejido de harina, o esos también que eran así como de plastiquito, de esos que De eran así, yute o de plásticos. de yute. Y entonces, De yute o ¿por de qué era un plásticos. costal? Pues porque ahí metías todo, ponías después los shoulders por fuera, el casco por fuera, y así ya te lo podías jalar y Te ya lo lo podías llevabas y cargar, te subías ya lo al podías cargar. trolebús, te Exacto, subías al sí. trolebús o al tranvía Sí, 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 para porque poder no había llegar a tu metro, no casa. había metro. Y Es entonces, y todo, correcto. o incluso hasta caminando, pero era práctico porque ahí llevabas tu equipo. Y entonces se Es veía el correcto. casco, se veían los shoulders, y no era porque tú fueras farol, no, porque si metías todo en el costal, pues ya después no lo podías cargar. O sea, era una cuestión muy práctica. Y así se veía a los jugadores, sí es cierto. Y ahí añoraba uno y decía, mire, ese chamaco viene todo raspado, todo sudado, Es viene de correcto. entrenar, qué bonito, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que a ti te tocó en la 9 entrenar pues en tierra. Sí, no, Yo no, no era entrené horrible. toda la prepa y la famosa mayor primaveral, que fue un solo año que Sí, nosotros la jugamos, pues entrenar en campo de tierra. sí. Ya cuando llegabas al pasto decías, ¿qué es esto? ¿Se come o qué se hace aquí en este pasto? Hasta te gustaba caerte, caray, porque Sí. eras divertido, no se le raspado. Sí, no, sí es Esa es cierto. la realidad. Cuando nosotros llegábamos allá al Tapatío Méndez o al Campo 4 y estaba todo empastado, nos tirábamos como pandas y los linieros empezaban a tirarse. Aquí no te ensucias. Era Eso es divertido, cierto. era Eso divertido. era muy divertido. Jugaste entonces esas intermedias y Sí, ya después, señor. esas intermedias, ya después te enteraste que perfilaban hacia o algún equipo de Liga Mayor. Lo supe desde el primer año porque pues llegaban los jugadores, en este caso el coach David, que ya había terminado, pero tenía todo su staff del equipo de Guerreros Aztecas, que no eran muchos, ¿eh? Eran 2 o 3 los que iban. Ahí se aparece con nosotros un gran personaje, no sé si recuerdes de él, lo has escuchado, Tristán Moreno, Ah, claro que sí. el Tristancín. Qué bárbaro. Si alguien es deportista y es un hiperactivo, que por cierto le mando un gran saludo si nos está Es escuchando, porque Tristán ha Arzate, tenido... ¿no? Tristán Moreno. Tristán Moreno es el papá de Tristán Arzate. Exacto. Ah, ya, ya, ya. Entonces, sí es el papá de los otros 2 que jugaron últimamente en Sí, Pumas. sí, sí, Los Tristán chavos. Moreno. Sí, exacto, sí. Tristán Y ahí Moreno. anda, le mandamos un saludote. Intenso, el típico jugador de fútbol americano, con la filosofía del fútbol americano hasta la médula. Ah, entonces él fue tu coach. Hiperactivo, sí, también. Un gran motivador, un gran ser humano, un gran jugador que te sacaba el coraje. Mientras Sherwell es tranquilo, un poquito cerebral, medio atemperado, Tristán es de los que ¡órale, sácale! ¿Cómo es posible? Y te ponía hasta arriba el Tristán. Sí, sí, sí. Gran coach, gran jugador, extraordinarios. Entonces ahí me entero de que venimos de Guerreros Aztecas y es cuando volteo a ver y digo, ¿quién es Guerreros? Y ahí volteo y veo, ay, ¿quién es Cóndores? No, son los de la Prepa 6, los de Coyotes, ¿no? Y las Águilas Reales, ¿no? Los de la Prepa 9, decías, ah, cañón. Entonces sí había allí un choque entre las prepas, sí había un choque entre las prepas.
y luego ya volteabas a ver a los del Poli, la Boca 4, la Boca 2, los fogoneros, y puta, me empecé a meter dentro del mundo del fútbol americano. Sí, sí. No tengo tanta historia, te soy honesto, como muchos de mis compañeros que sí tienen mucha historia, traen, bueno, sabían quién era quién, dónde, cuándo, voy generando a través del tiempo, Sí. que me voy incursionando más, voy conociendo más la historia del equipo, voy conociendo más la historia del fútbol, voy viendo dónde están las cosas, pues vas creciendo y te vas adentrando dentro del deporte, ¿no? Tuyo, y vas conociendo los diferentes rasgos y momentos del fútbol americano, Te ¿no? aventaste entonces 3 intermedias. Sí, señor. Sí. 3 intermedias y luego una mayor primavera que fue rapidito. ¿Esa Yo no sé cuándo por fue? qué. ¿En 80 y qué? ¿82? 81 o en 81. 81. Fue entre lo que ¿Qué se era eso de acababa. mayor primaveral? ¿Qué era? Era como una antesala, como un draft para aquellos que terminábamos el tercer año, Ok. para ver si podíamos subir, o muchos eran cercenados. Éramos cercenados de que ya no podías entrar al equipo de Liga Mayor. Entonces se hizo esa liga un solo año. ¿Por qué no supe cuál era la razón? Un solo año, nosotros participamos, estuvimos de ahí y ya entramos a los minicampamentos de los equipos de mayor. Ah, ok. Y ahí nos Eso ya llevaron. entraste en 1981. Sí, Entonces, señor, en ya de ahí 81. dijiste, sí voy a jugar Liga Mayor, sí me da tiempo para estudiar y jugar. Ya estabas tú Sí, clavadazo en el americano. me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo la mística, me gustó mucho, como te lo venía diciendo, aunque no había una identificación plena de base dentro del equipo, pero al momento de que era el juego, sí nos convertíamos en uno, sí te amalgamabas, y eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho, sobre todo cuando vas creciendo al interior de la organización, dentro del equipo, y te van ya respetando en base a lo que, como te dije, te ganas tu lugar a golpes y a no dejarte y a decir que tienes carácter y que de ahí no te vas a mover, donde incluso hasta el llamto llega de la impotencia o pues, del maltrato, porque es un maltrato. El bullying, ahorita le llaman bullying, en nuestro tiempo era, no se llamaba bullying, te aguantabas. Era una gandalla tremendo, ¿eh? Pero Y sobrevivíamos sobrevivimos. con carácter, te daba carácter de entender que pues, había que superarlo y darle para adelante. Y aquel que te hizo lo que se llama ahora bullying, te la debía y te la tenía que pagar, como fuera. Y si no, ibas a ser el de toda la vida. Entonces, pero al momento de que ya vamos a la competencia, Sí, donde ya exacto. somos uno, y es donde te amalgamas y dices, Claro. Chupón, Simpson, Indio, ¿qué onda? Va por nosotros, va por la prepa y va y rómpete la madre y ves que te rasgas, sangras y te duele a ti también y te haces uno, hermano, en ese Sí, sí, momento. sí. Sí, Bueno, hasta lo pongo finito todavía. sí, ahí es donde se hace la hermandad, ¿verdad? Band of Brothers, es una banda. Porque ya Sí, cuando entran señor. al terreno de juego, cuando empieza el juego, incluso la banca, los que están adentro, ofensa, defensa, es uno solo. Todos van por un objetivo, defender ese color que traemos encima, esa mística, ese entrenamiento previo, ese sacrificio que hicimos durante mucho tiempo, vamos a dar resultados ahorita. Y entonces es ahí, como tú bien dices, es un amalgamamiento impresionante. Todos Impresionante. somos uno. Eso es maravilloso de este Es deporte. maravilloso, es sensacional. Cuando empiezas con los cánticos de unión, con esas frases de motivación, de darle para adelante y te empiezas a golpear y te empiezas a pegar en los cascos, en las sombreras y dale, venga y da. Puta, es cuando te fusionas, que yo le llamo, es una fusión en una llama de coraje, de ganas. Ya lo demás, tus capacidades ya se verán en el campo, pero Sí. en ese momento eres uno. Los 40 o los 45 que formamos el equipo, 50, se vuelve uno. Por eso yo en el libro que sacaron conmemorando a los guerreros, yo hacía mucho hincapié porque luego se nos olvida recordar a aquellos compañeros que participaron dentro de la organización y que jugaron muy poco en un partido, pero que allí siempre estaban en los entrenamientos, siempre fueron parte importante.
Era gente que te ayudaba, que gracias a ellos tú podías pulir una posición, una jugada, un sistema, pero éramos uno al O final. te metían presión, Carlos Ah, Mohamed, sí, claro, te no, la metían presión presión siempre. porque nunca cedían. Y entonces tú decías, con tantito que me descuide, me trepan de puesto, ma. Entonces Fíjate que aquí hay que defenderlo. ahorita que estás tocando el tema, eso fue algo que nosotros, y ya te voy a hablar del equipo de Guerreros, cuando yo subo en 81, no fue un buen año para Guerreros, fue un año bastante triste, fue un año muy golpeado, muy maltratado. Pero lo que no se veía era una convicción hacia el deporte y lo que significaba el deporte. Todavía traíamos nosotros o se traían con los jugadores que estaban, porque fue mi primer año, esa imagen y esa forma de que pues, yo juego fútbol americano, yo soy grandote, yo soy el tosco, yo soy el golpeador y a mí me respetas, pero no nos habíamos convertido en atletas. Y en 82 vino la pauta para Guerreros. Lo recuerdo muy bien porque el que dio el primer paso para eso fue Cóndores o Águilas Real, Águilas Blancas, que tenían un preparador físico. Si tú recuerdas, los coaches eran los que te preparaban físicamente, Sí, ya y sea en términos eran de no, lo que líricos habían totalmente. visto y ejercicios se fusilaban de algunos equipos, de algunos que habían Es visto. correcto. A ver, vamos a ver, hacer este ejercicio, este sirve para esto, pero sí era muy espontáneo el fútbol americano, era muy Era improvisado más bien. exactamente. Entonces nosotros en el 82, no sé si tú tengas conocimiento, hicimos un movimiento para sacar a Antonio Paz López de head coach del equipo, porque no había dado resultados, Toño Paz. No había dado resultados. Entonces queríamos un cambio porque veíamos una organización como Cóndores, como las mismas Águilas Reales, diferentes. Entonces en nuestro pliego petitorio fue sacar a Coach Paz. No se logró por circunstancias que luego lo platicaremos. Pero permitió la apertura y que los jugadores ya participaron dentro de la formación de lo que era el equipo. Y eso nos dio la pauta para solicitarle. Ustedes sentían que merecían más, Sí, que por su mucho más. capacidad y de su esfuerzo y su sacrificio que hacían todos los días tendría que tener una mejor recompensa y en 81 les fue muy mal entonces. Sí, en 81 muy mal. Pero mal, ¿qué fue? ¿Qué mal, qué fue? ¿Cuánto les metieron las blancas o los cóndores? 50, 60. No, Eso una es cosa. feo, ¿no? Eso es feo. O sea, ir a un Es juego y terrible. que te metan una paliza, se siente feo, ¿no? Es terrible. Fue terrible. Entonces, pero nos dio la pauta y ahí vino, creo yo, el cambio en la mentalidad del jugador. Porque ya no era llegar 15 minutos antes del entrenamiento, entrenar, cambiarte, irte a los lockers, bañarte y salirte. No, aquí ya se metió gimnasio para todos, no el que quisiera, para todos. Ya se metió un entrenamiento de campo para todos. Ya si se puede llamar y se permite, entre comillas, profesionalizaron las posiciones. Ya los gordos corrían, ya no nada más te bloqueaban, sino que ya corre, y corre, porque tienes que cumplir con la milla, las 2 millas, y ya hacíamos mini olimpiadas en el equipo, competíamos entre nosotros atléticamente y deportivamente, tanto en deportes de campo como en pista. Entonces ya le dimos un cambio a la estructura del jugador del fútbol americano. Que antes no se daba, y el coach Paz, con todo respeto, pero entonces, pues tenía ahí un equipo que no Yo no le quisiera aplicaba. crear esa controversia ni tampoco minimizar a aquellos que jugaron antes. A lo mejor ellos sí lo hacían a su forma y a su manera, pero una metodología así de equipo, a lo mejor puedo estar mal, me puedo equivocar, soy honesto, pero yo creo que eso fue una variante muy importante. Además,
que se venía dando dentro de la estructura social. O sea, los chavos fuimos, tú los ves atrás, ves muy pocos gordos en esa foto que tienes atrás. Eran fuertes, estaban fuertes, eran ágiles. Yo me acuerdo muy bien que hasta el sistema cambiamos. Nosotros ya tuvimos un sistema donde la jugada yo la mandaba o me la mandaban de la banca, pero la línea, de acuerdo a cómo veía la defensiva, era el bloqueo que mandaba. Bien interesante. O sea, ya los gordos pensaban. Ya no nada más era darle de frente, ya empezamos todos a ver las técnicas de bloqueo. Todos. ¿Me explicó? Ya era meterte en la formación del equipo. Primero te ibas en tu individualidad o en tu posición, pero después ya sabías que tenía que ser el centro, los guards, los tackles, y no nada más el quarterback, sino todos los halves, el fullback, todos sabían. Mis receptores tenían que leer a los profundos, saber cuál era la llave de la jugada. O sea, fuimos creciendo. Y eso nos debieron de haber enseñado desde la prepa. Y no nos lo enseñaban. Sí. No sé si a ti te tocó. Ahí no hubo algún tipo así como de represalia, sobre todo a quienes hayan encabezado esa petición de cambiar de coach. Pues no es fácil para el coach que haya una sublevación, ¿no? Un motín, porque sí, pues queda manchadón el asunto. Sí hubo, se corrió a 1, a 2, quisimos defenderlos, pero bueno, había cosas personales que no le permitían mucho defenderse. Pero pues al final llegamos a un acuerdo que considerábamos que era lo que todos queríamos, que el equipo saliera adelante y fuera protagonista. Claro. Nosotros queríamos ser protagonistas, no queríamos ser ese patito feo, esos gitanos de que pues a lo mejor por inspiración, porque hubo mucho material humano extraordinario en toda la historia de Guerreros, en todas las posiciones que eran fuera de serie en su posición, pero no logramos ese grupo, esa unión de equipo que se consolidara para dar ese pequeño brinco, como yo siempre lo he dicho a los Guerreros, desde que nació Guerreros hasta que se fue, todos estuvimos en ese mismo nivel, todos llegamos hasta semifinales, no brincamos la semifinal. Nosotros estuvimos lo más cerca en ese 82, a segundos. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Ese fue el bicampeonato de las Águilas Blancas, que traían un Trabuco, Carlos Cupido, Eric Strebel, el Burger, Fernando Ochoa, era un equipazo. Y los Guerreros... Era un monstruo. Sí. Era un monstruo, era un monstruo que se fue a probar a los Rams. Era un tipo extraordinario. Bueno, el plantel que tenía las Reales eran extraordinarios, hay que darle reconocimiento, total. Pero el equipo en ese 82 se amalgamó y luchó, le dimos pelea a los Cóndores, muy fuerte también, a las Reales, pues tú conocerás esa historia. ¿Cómo fue con las Reales en el 82? Fue cuando nos fuimos a los tiempos extras, fue en el 82, ¿no? Cuando fuimos a los tiempos extras, que ellos... La otra semifinal fue Cóndores contra Pieles Rojas o fue contra las Reales, ya no me acuerdo. Ajá. Te soy honesto. Y luego ya se enfrentaban en la final nuevamente Cóndores y Águilas Blancas. Sí. Fue en el Estadio Olímpico. Pero entonces ustedes llegaron a semifinal contra las Águilas Blancas en 82. Sí, ¿cómo fue ese partido? Íbamos muy parejos, íbamos ganando nosotros, muy cerrado. Era un partido de mucho golpeo, de mucha técnica. Traíamos un nuevo sistema a la defensiva, se llamaba Minnesota, una 44, con sus variantes, y nosotros traíamos mucho juego por afuera, corriendo por afuera, que estábamos los pases rolados, los off tackles. Estaba muy unido el equipo, con mucha situación muy interesante. Y pues al grado que los volvimos locos, que el coach Licea modificó completamente toda su ofensiva. Metió al Burger de fullback, metió a Cupido de half, puso al Moped que nunca jugaba de quarterback, Fernando jugó pero al final le redituó. No me diga, entonces iban ganando apretado, y luego ¿qué pasó? Ese fue en el Olímpico, En el Olímpico. Faltando segundos, los
nos fueron avanzando, pero la defensiva se portó a la altura y en el último down, faltando 2 yardas, 3 yardas por anotar, se la dan a Cupido, de fullback el Burger, y pues todos vimos que nunca atravesó Cupido la línea de gol, pero de la Vega, creo que ya murió, que en paz descanse, pues se lo dio. No me digas, qué momento. Sí, fue terrible. En una jugada tan controversial, tan polémica, la historia estuvo a punto de romperse. O sea, imagínate, los guerreros aztecas le ganan a las Águilas Blancas, a esas poderosas Águilas Blancas en semifinal, pues la historia hubiera sido otra cosa. Totalmente. Tan es así que al siguiente año, en el 83, ya en CU, nosotros les ganamos Águilas Blancas 3-0. No me digas. Que por cierto, llovió muchísimo. Ya no estaba Cupido, ya no estaba Strebel, ya no estaba ese equipote. Fue un partido pasado por agua. Le ganamos 3-0 a las Blancas en CU, que por cierto, Licea dijo: solo los puercos ganan en el lodo. No, ya no le quedaba de otra, pues ya que. No le quedaba otra, pero le ganamos a las Blancas ahí. No me digas. Entonces, fue muy interesante. Pero pues son momentos, como tú bien lo dices, y la verdad, como todo, yo creo que sí, dentro de nuestro deporte, el nombre de Cóndores, como de Águilas Blancas, pesa y pesa mucho. Claro. Pesa muchísimo. Yo Sí, creo que esa época momento, hay que ubicar a la gente un poquitito. En el 77 quedan campeones los Borregos y los Tigres. En 78 los Borregos del TEC de Monterrey ya no sacan su programa de fútbol americano, se salen. Es el último año de los auténticos en 78 y de ahí en 79, 80, 81 hasta el 86, siempre la pelea fue Cóndores contra Águilas Blancas en la final, Cóndores Águilas Blancas. De repente, Pieles Rojas, ¿no? Y los equipos, ándale, Pieles Rojas queriendo... eran unos monstruos, Rodero tenía unos monstruos, eran unas vacotas, qué bárbaro. Esos encuentros entre guerreros y Pieles Rojas era darte de topes, porque si algo teníamos los guerreros es no rajarte. Si había que darle de frente, pues había que darle de frente y a romperse el alma de frente, hermano. Órale, venga. Tan es así que estamos reconocidos por todos los equipos que era golpe tras golpe. Me das uno, te regreso dos. Me das dos, te regreso tres. Pero a golpes no. A lo mejor por técnica, por estrategia, por coacheo, por habilidad, pues nos ganaban. Pero nunca por interés y por falta de fuerza. Nunca. Esa semifinal, ¿qué les dijo el coach Paz al terminar? ¿Qué comentaron ustedes? Que estuvieron a nada de vencer a las Águilas Blancas. Fíjate que yo en lo personal, como yo ya traía el movimiento con el coach Paz, yo ya no lo... Pues era el head coach al final. Pero mi identificación plena era con el coordinador ofensivo, que era con Carlos Robles Vázquez, que venía de Osos de Acatlán. Porque yo siempre vi a Paz en una posición muy especial. Y ese año cambió el sistema, lo trajo y lo implementó, al menos en la ofensiva, Carlos Robles, un sistema diferente. Que traíamos un equipazo a la ofensiva. Vuelvo a repetir, el equipo que yo tuve la fortuna de comandar venía de la 8. Todos esos compañeros venían de haber sido campeones en intermedia. Ellos sí sabían lo que era ganar un campeonato. Y luego le fui metiendo, conociéndolos más, y venían desde juvenil. Ellos ya jugando y ganando campeonatos. Muchos de ellos. Entonces ya venían amalgamados, traían una fuerza y una mentalidad. ¿Con el coach de la Prepa 8, con el Chino? No, el Chino fue posterior. ¿Fue posterior? En ese tiempo yo creo que los coachaba Orellana. No sabría decirte, no tengo tanto la historia, entonces no quiero yo cometer un error. Pero entonces sí era esa banda de Prepa 8, que la Prepa 8 era Prepa 8, Chihuahua. Era la base, la Prepa 8, la verdad, con jugadores que habían jugado en Leones, pero que se subieron también a la 8, o sea, yo te puedo dar, y no los quiero mencionar para no omitir alguno, no ofender a nadie, pero era extraordinario, de tackle a tackle, era una línea ofensiva sensacional, un backfield con el abuelo Mejía, que era extraordinario, y luego lo que se reunió con los integrantes que gracias al movimiento se fueron metiendo. Traemos una ofensiva bastante interesante y la defensiva no se diga, la defensiva
que la tenía de coordinadora Arias, al coach Arias, que jugó en Guerreros de linebacker. Era un enfrentamiento al interior del equipo bien especial, la ofensiva contra la defensiva de supremacía. Los entrenamientos eran a muerte, era matarte adentro del campo. Nunca nos enfrentábamos primer equipo contra primer equipo, siempre primero contra segundo, pero de repente, pues se calentaban los coaches y te ponían a los gallos. No, pues ahora mi primer equipo es el segundo equipo y va para adentro. Y ahora ayúdeme porque vas a pulir las jugadas de las reales. Pues a ver cuáles son. Y pues ya con el scout te decían, bueno, pues el abierto hace esto, el fullback hace esto, hace este bloqueo. Y pues ahí, pues pagabas. Y luego te volteabas, decías, ahora son las Hombre, defensivas de la real. claro. Sí, Pero era un equipo muy auténtico ese de los guerreros, auténtico al fútbol, ¿no? es correcto. A jugarse el fútbol con rudeza, con firmeza, ¿no? Pero te digo, faltaba algo, Sí. como era la identificación. Yo siempre me he preguntado a través del tiempo, ¿por qué nunca nos llevaron a la prepa? A la 1, no sé si a ti te pasó en las reales. ¿Por qué estando en el primer equipo, por qué nunca nos invitaron a estar en la prepa 1, prepa 5, prepa 8, que los chavos te vieran? Los chavos que estaban en ese tiempo en la intermedia de las prepas, te vieran como jugador de Liga Mayor, que llegaras con tu chamarra o con tu jersey a un entrenamiento, que te invitaran y que convivieran contigo. Es sensacional ver a aquel que quieres emular y que te des cuenta que puedes lograrlo. Yo creo que hubiera sido sensacional y hubiera tenido una efervescencia. No sé si ustedes tenían, pero yo siento que nuestro equipo sí jalaba gente, sí iba gente a vernos al estadio. Cuando jugábamos en el estadio CU, cuando íbamos a Zacatenco, bueno, teníamos bastante gente atrás de nosotros. Pero nunca hicimos eso. Imagínate si lo hubiéramos hecho. Claro. La pertenencia, la identidad hubiera sido extraordinaria. Sí, Extraordinaria. Pero algo pasó porque a partir del 82-83, siento yo, el reclutamiento en el equipo vino a menos, mucho menos. El equipo fue bajándose, ya no tenía las mismas características, los jugadores ya no llegaban los mismos, ya no nos involucrábamos nosotros, no sé si faltó promoción de parte del coach Paz, del mismo staff de coacheo, no sé. Sería cuestión de preguntarles a los que sí. eran los encargados. Híjole, qué tristeza, hombre, porque sí, sí, como bien dices, ya los guerreros aztecas eran ya una marca muy importante en Ciudad Universitaria. O sea, la UNAM siempre ha tenido mucho prestigio y estos tres equipos, pues bueno, traían ya una historia propia. Los Cóndores, que fueron la mayoría de los Pumas que se integraron en 1970, un poquito menos Águilas Reales, y casi nadie de los Pumas integró a los Guerreros Aztecas, pero eso los hizo también tener su propia historia y fue lo que iban ya cosechando. Y pues bueno, después de ese movimiento, en lugar de que haya habido una detonación, pues al contrario vino la situación hacia abajo. En 1982 fuiste ya Puma, fuiste seleccionado Puma. Ese año no me acuerdo qué sucedió, que no se dio el clásico, pero fui convocado. Okay. Fui convocado y nos reconocieron y fuimos a jugar contra los auténticos, a Nuevo León, que nos dieron una palita allá, pero regresaron acá a la casa y se la regresamos igualita. O sea, fue igualita. Ahí fue cuando yo me enteré de los becados, porque traía todo un perímetro los Tigres. No manches, eran unos negros de 2.10, 2.20, enormes, y unos tackles defensivos impresionantes. Pero bueno, ahí también incursioné nuevamente a otro modelo de organización que eran los Pumas, que era la selección, que eran 35 cóndores o 40 cóndores y los arrimados, ¿no? O sea, pues, los que el coach Diego quería que fuéramos, o que pues ellos consideraban, ¿no? Eso también nunca se logró superar, ¿verdad? O sea, equipo que era la base y era convocar hasta el tercer equipo, o sea, el primero, segundo, tercer equipo, hasta el cuarto equipo lo seleccionabas y tú decías, ¿qué pasó? ¿No?
Pero pues así era la política y así manejaban la estructura del fútbol americano los que estaban ahorita en ese momento en el poder y bueno, así se dieron las cosas, ¿no? Y ahí intervenimos, no se hace la novatada, en 83 también tuve la fortuna de que me escogieran para ser seleccionado, ahí sí ya me novatearon, ahí sí jugamos, y bueno, creo que ahí fue en 83 sí cuando jugamos, pero también contra Tigres, no me acuerdo muy bien, te soy muy honesto. Yo estaba Sí, muy porque se molesto. ponían muy rudos los clásicos. Yo me Ese acuerdo creo que el último fue 81, no hombre, estaba lleno de autobuses secuestrados por ahí, estudiantes del Poli, de la UNAM, todo el estacionamiento eran autobuses secuestrados y se ponía en la tribuna muy salvaje, era de la época de los porros yo creo, muy fuerte. eso fue por eso cancelaron el de 82 y 83. Esa fue la realidad de las cosas. Y Sí. de ahí surge, ya viene la estructura ya organizacional de nosotros que se viene dando a menos, se viene dando muy a menos. Ya la calidad del jugador que subía ya no era la misma. Aunque se tenían los mismos planes de trabajo, pero ya el material humano ya no era el mismo, tú lo veías. Y bueno, pues así acabamos en 85. Sí. Dime una cosa, pocos medios cubrían el fútbol americano. Ahorita, afortunadamente, las nuevas tecnologías, el Internet ha facilitado para que haya mucha cobertura, al menos en Internet, que no es poca cosa, porque hay una gran difusión del fútbol americano. En aquella época, pues eran poquitos, poquitos. Pero Carlos Mohamed sonabas por tu apellido, porque eras bien buen coreback, porque eras de los guerreros y daban esos guerrerazos de todo junto, ¿no, Carlos? Sí, bueno, sí había cobertura de los medios impresos, ¿no? Básicamente, de los medios televisivos no había, era muy poca, casi no, pero los medios impresos sí había. Ahí teníamos al Esto, teníamos el Diario de México, teníamos el Uno más Uno, teníamos el Ovaciones, Sí, había, es cierto, sí, es cierto, sí, sí, la había prensa. sí, reporteros que estaban y sí se metían y sí conocían. Había un periodista Espejel, que es un catedrático, te da cátedra del fútbol americano nacional. Este otro, Iglesias, Jorge Iglesias, también, de también uno más uno. Camargo, Camargo de Camargo, ovaciones. Camargo es un doctor en el fútbol americano nacional, o cuando quieras entrevistar a Camargo, bueno, te vas a pasar 3, 5 programas porque te va a decir santo y seña de todo mundo. Sí, Yo creo que Iglesias también. O sí. sea, sí Todavía había una. estaba don Mario Villamar en aquella época Don en el Diario Mario, de México, claro. don Muchos Mario. jugadores con los que yo participé venían formados por Mario Villamar. Ah, mira. Muchos. Sí, Por su hijo también, de Parras. sí, sí. O sea, Sí, sí, y sí el había. Canal 11 hacía algunas transmisiones del fútbol No, el americano. Canal 11 era la difusión de los juegos. Sí. Eran los que nos transmitían ahí a través de esa estación y los que nos daban a conocer realmente. Sí, sí había algo. Para ese tiempo sí había algo de cobertura. Pero insisto, yo creo que faltó mucha promoción al interior de la institución, porque representabas a un equipo de la institución. No sé si a ti te pasó. O sea, tú jugabas en la prepa 9 y a lo mejor algunos sabían que jugabas en la prepa 9. Cuando te subiste a las Reales, pues no sé si estudiaste tú en la UNAM o no, pero pues tú ibas a la facultad y pues juego en las Reales. No eras como eso de que yo represento. Fíjate que yo lo detecté un poquitito aquí en nuestro equipo, era como que había mucho celo de que, ay, es que vienen de las Reales, ay, es que vienen de los Cheroques, ay, es que vienen, y entonces no supieron explotar eso, como tú bien dices. Pues al contrario, pues si tienes egresados de varios lugares, pues los explotas para generar una mayor impulso. No, al contrario, era como que no digan de dónde vienen. Entonces, pues es como quitarte una camiseta que traes, pero bien tatuada, ¿no? Como para qué. Fíjate, ya que ya lo traes a la plática, yo ahí me fui dando cuenta, porque yo los veía, yo tenía que pasar a fuerzas enfrente de tu campo de entrenamiento para subirnos a nuestro campo 6. Entonces yo los veía y yo veía cómo ustedes había una separación y de repente con Chirinos, que platiqué con él, por alguna razón nos encontramos y luego me encontré al Pelos también, pero varios del equipo que llegaron como Rudy, como los Llanas,
fueron los que me dijeron que muchos cheroques llegaban a Águilas Reales. Entonces venían de un club, porque era el club, ¿no? Sí. Y pues como que eso les daba un estatus acá diferente. A decir que vengo de la prepa. Sí. Entonces venían de cheroques, como decir venir de Leones. Sí. Puta, pues ahí pagabas, ¿no? Para jugar, ¿o no? Sí. Era muy Sí. diferente a venir Y de una entonces sí, institución. yo creo que no le supieron, fíjate, no supieron explotar eso, pero sí, los guerreros traían eso, eran prepa 8, ¿no? Prepa 1, después los Bueno, Broncos, ahí prepa te das cuenta, 5, fíjate, ¿no? ahorita Era. ya refrescando la historia, ahí fue cuando supe que había unos gamos y se iban con los cóndores. O pumitas y se iban con los cóndores. Y ustedes traían a los cheroques. Y yo no sé qué otro club también traían. O sea, traían un material humano con una clase social, con una identidad, con una mentalidad diferente a lo que a nosotros nos llegaba de guerreros. A nosotros nos llegaba, ahora sí que la banda, compadre, la pura bandera de la La pura 8, bandera universitaria, la pura banda completita, universitaria. Sí, completita, de la 8, de la 1 y de la 5. Y sí, órale, dale, vámonos. Esa es también una diferencia importante dentro de las organizaciones, quieras o no. Por eso nosotros salir, crecer, desarrollarnos, poder darle la estructura y la personalidad del equipo, era una lucha constante a lo de ustedes. Y lo veías tan fácil, perdón que diga estas cosas, pero así es. En el estacionamiento de los casilleros, pues muchos de ustedes traían coche. Y la mayoría de nosotros llegábamos en autobús, sí. caminando. Y te ibas igual. Jóvenes. Bueno, acá no todos nosotros, ¿eh? Habíamos unos que estaban bien amolados y nos íbamos en el metrazo. Sí, es cierto, sí, es Pero era cierto. parte, pero sí los veías diferentes. Sí, claro. Y además llegaban con buenas naves, ¿eh? Los que Güey, llegaban con claro. carro traían buenas naves. Tú decías, ay, canijo, Sí, este sí come bien. pescado y carne. Pero fue muy divertido, muy formativo, fue una estructura sensacional. Yo me la pasé muy bien, me dio el final, esa pulida final en la personalidad como ser humano. Yo le agradezco mucho a todos mis coaches, todos, desde el coach Paz, que me enseñó muchas cosas, Robles, Sherwell, Tristán, Bernardo Arias, El Rorro, Sánchez Lugo, bueno, a muchísimos, a todos que me dejaron algo. Hubo un gabacho, fíjate, que por cierto lo llevó Sherwell, Robert no sé qué se llamaba, era un predicador, ese también vino a darle una pauta diferente al equipo. Gabacho venía de Texas y él se encargó del backfield, Fíjate. pero con una mística diferente, Gabacha, con un ritmo de entrenamiento. Robert, no me acuerdo cómo se llamaba, extraordinario ser humano, y que nos dio ese impulso y esa técnica en lo que era el backfield, lo que nos hacía falta. A mí siempre me dejaban, te digo, Sherwell siempre me dejaba 40 minutos y eso se volvió una rutina para mí. Y luego ya en 82, con la entrada del gimnasio y con la entrada de la estructura que te comenté anteriormente, me complementaron atléticamente. Entonces éramos muy fuertes. Sí estábamos, entre comillas, flacos o no tan voluminosos, pero éramos muy fuertes y muy atléticos, ¿me explico? Sí, Entonces eso marcó una pauta, yo creo, en los guerreros de ese tiempo, sí. de 82 a Entonces 85, en 83 le ganan a las Blancas 3-0. ¿Y qué otras y le ganamos victorias a las tuvieron? Reales también, A las Reales. a las En, Reales también les ganamos. en 85 vino esa decisión, estábamos en crisis muy fuerte en el país, la administración del presidente Miguel de la Madrid, fue el año del terremoto, el país estaba en una crisis económica muy severa. Y de ahí entonces a alguien en la universidad dijo, oye, ¿sabes qué? Los equipos nos cuestan muy caro, estos de americano, pues vamos a tener que reducirlos.
Y entonces viene la decisión de reducir los equipos. Se pelean los tres coaches, no, que no, pues yo me quedo, yo soy el que más arraigo tengo. Y entonces alguien dice, pues bueno, de los tres, el peor clasificado se va a desaparecer. Ese es el pacto y ya nada más nos quedamos con dos. En 85 le ganan a las Reales ese lugar, Carlos Mohamed. Fíjate que no me acuerdo tanto. Yo tengo una Laguna 84-85 porque me molesté mucho, porque yo veía el equipo que se estaba derrumbando. Y la verdad, yo ya no estaba tan comprometido, ya no me acuerdo tanto de eso. Sé que la modificación, y esto te lo digo a través de la lectura de la historia, porque cuando termino, todavía me queda un año o dos, pero no estoy muy fresco. Creo que la modificación se dio en el 87, ¿no? No, en 85 ganan los Guerreros Aztecas un gol de campo de Montero, creo, Juan Manuel Montero, no sé qué, de 50 y tantas yardas, lo sacan y las Reales en 86 no participan en la Liga Mayor. ¿No se van a segunda división? No, porque luego no, se fueron a segunda división en 87. no, porque acuérdate no, que ya estaba Osos de protagonista también. Osos no, fue protagonista en 85. no, en 86 no se van a segunda división, desaparecen. Y entonces ahí hay una gestión de la administración de las Reales de mantenerlos vigentes. Y en ese 86 participan los Guerreros Aztecas en Liga Mayor y las Reales solamente tienen partidos de exhibición para mantenerse y regresan hasta el 87 ya Mira, otra te vez. digo, yo me perdí de eso. O sea, en 85 les ganamos también a ustedes. Sí, también. Ese famoso gol de campo, creo que de Montero, de casi 60 yardas. Claro. Fueron Sí. partidos, te digo, nosotros les ganamos en el overtime también, en el pase a Sevilla. Fue esplendoroso ese. Ustedes traían un equipazo. Sí. Con el Ari Héctor Brutus, con Duarte de coreback, con Basurto de coreback, traías al Demon de half. No. Y traíamos un pique porque anteriormente, un año o 2 años antes, un corredor de ustedes, ¿cómo se llamaba? Uno flaco. El Pato. El Pato se burló de nosotros. Ya. En una carrera de obstacle, logra agarrar la banda, pero el Pato, en lugar de entrar a anotar, se la pasa caminando sobre toda la línea de gol. Y ahí juramos que la iban a pagar. Y la pagaron. Yo me acuerdo muy bien ese juego contra las Reales. Ari, pues era el espectáculo. Sí, Ari Héctor Brutus medía 2.5, creo. Era un haitiano enorme, gigantesco. Me acuerdo muy bien. Y un integrante del equipo, medio locatel, pensó, como íbamos, tú sabes, estábamos en la misma bodega, y él los conocía. Y dijo, es haitiano, yo sé cómo ganarle. Y le hicimos vudú. Colocamos un mono negro, pintado de negro, colgado ahí de los pasamanos, con su número y todo, ahorcado. Bueno, el Ari decía, no hagan eso no es juego, eso no lo pueden hacer. Toda la semana. No me digas. Toda la semana. Y sí le ganaron. Y le ganamos al final. Un partidazo también, estuvo un juegazo. Pues. Pero eso es una anécdota más de lo que hacíamos al interior. No, sí, no. Que ya no entramos en detalle porque hay unas que no se pueden contar en Red Nacional porque el público es hasta de niños. Muy divertido. Sí, qué bueno. Chamacos de 20, 22 años, ¿no? Que claro. Están llenos de energía, están llenos de ilusiones, están llenos. Yo acabé en el 85, yo tenía 22 años. Fíjate. Éramos unos niños. Realmente éramos unos niños, éramos unos adolescentes entrando a una juventud. Estábamos muy chavos. Y luego ya me di cuenta que había gente anteriormente que jugaba de 28, 30 años. Yo decía, ¿cómo, caray? Pero en nuestra época, no sé si te tocó a ti, pues eras chavos entre 20, 19, 20, 21. El más grande cuando ya tenía 24 y ya estaba viejo. Realmente éramos unos jóvenes queriendo jugar y hacernos adultos, ¿no? Sí.
Sí, sí. Hay otra historia interesante en mi vida que fue con los Masters. Eso fue Exactamente. muy extraordinario. Eso Te fue quedaste extraordinario. con la espinita ahí en los Guerreros y por eso jugaste los Masters, que fue una Sí, categoría superior. sí, 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 fíjate que sí. Yo sentía que me faltaba algo. Yo siempre he sido un luchador siempre fui un luchador para alcanzar mis sueños. Yo siempre quise ser y ser protagonista de mi propia realidad y siempre escalar, buscarle siempre los estándares superiores. Entonces, te decía, yo siempre me quedaba una hora y media posterior al entrenamiento normal. El coach Robert me vio, me agarró y me empezó a dar drills muy interesantes que me ayudaron muchísimo, tanto de pies como de lecturas. Y eso me cuajó más como jugador y me hizo entender mejor el fútbol americano. Ya conocíamos con mayor claridad, ya teníamos más idea. Entonces, pero termino en el 85, me quiero quedar un año, 2 años más, siempre traes la espinita, porque fue cuando pase fe, yo regreso, me llevo con Julio, sí me agarra como coach de corebacks, de backfield, pero pues yo traía una sinergia diferente a Julio, no le gustó y al final, pues a la semana, creo que a los 10 días me dice, no cabemos aquí, te tienes que ir, pues ya me voy. Y ahí me despido del fútbol. Digo, bueno, pues ya se acabó otro ciclo de mi vida, ya lo cierro. Me voy porque me caso, tengo un hijo, bueno, lo que todo mundo hacemos. Sí. Pero en el 31 me encuentro con un amigo del fútbol. Para entonces yo tenía 28. A los caballeros de la nueva liga que se había formado un año antes. Ajá. Y yo entro a jugar. La liga se formó en el 90, ¿no? Sí, más o O menos, creo que sí, 91. 90 o 91, sí. 90, 91. Y yo juego 2 años consecutivos, por lo que tú dices, con esa espinita de que pues, pudimos haber hecho algo más. Y cuando me reintegro a los campos de entrenamiento, que era en el casillero de búhos, en la noche, a las 8 de la noche, porque era cuando todos terminamos de trabajar y pues ahí llegábamos a entrenar, maestro, ¿qué te digo? Era otro mundo. Era otro mundo. Era ver ya hombres, gente reconocida en el medio, se fusionan las blancas con los guerreros, creo que por ahí iba el tema, unas gentes de los Tigres, unos búhos, y al final éramos un equipazo, donde los La Bastida, no sé si los conociste, a Isidro y a Jaime, Sí. entusiastas del fútbol con los Redskins, extraordinarios seres humanos también, hermosos, divinos, yo estoy muy agradecido con ambos, Dios los tenga en santa gloria, los dos, nos dieron una identidad con nuestro head coach que también ya murió, de Chapingo, ¿cómo se llamaba? Ahorita recuerdo su nombre. Tengo la imagen de él aquí grabada, que me vio y me dice, tú me gustas para que estés aquí con nosotros. Tú vas a ser ¿Qué equipo era? caballeros. Caballeros. Eran Sí, señor. rojos. Los Entonces te rojos. identificabas tú. Sí, pero clarito, Eh. clarito. ¿Cómo se llamaba este canijo? Era el linebacker de Chapico, también muy reconocido en el medio. Ay, es Hijos, se Ay, me sí, no, fue. no me acuerdo. Ahí conozco personajes del fútbol americano que estaban vigentes y se estaban formando como Evangelista. No sé si has escuchado de Sí, cómo no, Evangelista. sí, 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 los hermanos Evangelista. Extraordinario el negro. Mauro, sí, No, bueno, jugadores técnicos con conocimiento del fútbol. Y ya cuando salimos a concursar con los Patriotas y con los guardias presidenciales, sí, sí, ¿no? sí. Y los Reales también, las Reales, éramos 4 equipos, ¿no? Sí, eran reales, patriotas, caballeros y conquistadores. Es correcto, éramos Eh, los 4, sí, pero éramos unos mega equipazos. daban muy buen show, muy buen No, show. no, 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 yo me acuerdo de unos juegos espeluznantemente dramáticos de fortaleza, técnica, habilidad y capacidad extraordinaria, que Sí, fue lo que le permitió ahorita, lo que hacen ahorita de la liga
esta profesional que está Sí, la trabajando. LFA y la FAM, sí. Y ojalá les vaya muy bien y siga siendo atractiva para que todo el mundo pueda participar, porque salen muy chavos, Alberto. Sí, Se terminan muy chavos, de 21, 22 años, hermano. Narváez, Sergio Narváez, Sergio Narváez, ya, ya. coach. Sí, Sergio Narváez. Ahí me encuentro con un muchacho Alcalá que venía de las Águilas Blancas, sí, también que había sido campeón. Entonces, pues traía su rating, ¿no? sí, sí, sí. Gustavo Alcalá. Y ahí nos disputamos también esa posición, muy rico. Con Escobar también tuve la oportunidad Ándale. de ver ahí alternarnos y al final salimos bicampeones, Sí, sí, 91 y sí. 92. Terminando el segundo año, yo ahí me quité los Yo no shoulders. sé si estaba con ustedes Didier Héctor Sí, Brutus. claro. ¿Eh? El expreso de medianoche le puso Sí, Camargo a Didier. Era un monstruo sí. corriendo, Era un Didier, ¿eh? monstruo. Era un monstruo corriendo. Sí, Era un equipote, sí. era un equipazazazazo. Yo creo que todos sabíamos fútbol, nos amalgamamos nuevamente para fusionarnos, nos hicimos uno, ahí conocí a un extraordinario ser humano como es Fernando Ochoa, Es lo que te tipazo. iba a decir. No, hombre, pues traías receptorzazo con No, el no, Fernando no, Ochoa. Las agarraba hasta de espalda y era todo. bueno, era acróbata, otro entusiasta, deportista, nunca ha dejado de ser deporte ese malvado, siempre anda o jugando voleibol, o jugando básquetbol, o juega americano, o juega tocho, bueno, hace de todo, nunca para. El Fernando, extraordinario. Tipazo, con un staff bastante interesante. Ahí conocí al coach Casas, que es formación de Licea, creo que de las Blancas, no Sí, sí, sé, sí, sí. que se va Sergio y él se queda. No, no, muy bonito. Esa fue, yo creo que el cerrojazo final de mi historia como jugador de fútbol americano en mi vida en el fútbol, con 2 campeonatos. Dije, después de haber sido reconocido por las gentes en mi trayectoria en 82, 83, 84, y luego terminar así a mis 29 años, 30, bueno, dije, aquí ya se acabó la historia completa, ya no hay más que hacer, y pues a otra cosa. Esa fue mi historia realmente en el fútbol americano. No, qué bueno, qué bueno, qué bueno que la pudiste, que te dio el destino, la oportunidad, ¿no? Y De cómo no, quitarte esa espina y mira, te la quitaste muy bien porque sí, en los Masters era Carlos Mohamed, y además que tu nombre, Carlos, ¿no? Tu apellido, pues sí, era muy peculiar y entonces pues todo el mundo lo identificaba y te volteaban a ver y además pues eras muy buen coreback, muy buen atleta. tratamos de hacer lo mejor posible en nuestra posición y en nuestra organización, ayudarla, ¿no? De acuerdo a nuestras capacidades y potencialidades que teníamos. Pero como siempre lo he dicho, y lo he dicho en todos los foros y ahorita que me lo permites, en el fútbol americano no eres uno, somos todos. O todos ganamos o todos perdemos. Y si alguien puede hacer algo brillante es porque los otros 10 que están en el campo lo permitieron y los otros 42 que somos parte de la organización nos dieron la oportunidad de practicarlo y de pulirlo. De repente sale alguna cosa espontánea, pero básicamente todo es a través de entrenamiento, constancia, rutinas, repetir, 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 repetir. Sí. Básicamente, yo me siento afortunado de que tuve un gran grupo de gente alrededor, de grandes amigos, de grandes compañeros de equipo que se esforzaban al máximo por lograr los objetivos y pues hay veces lograban y hay veces pues no se dieron las cosas, ¿no? Sí, Y pues tuvimos. sí, en este 2020, por ejemplo, pues bueno, los aficionados de los Dallas Cowboys dicen, no, es que Dak Prescott tiene que hacerlo. Este es un deporte en equipo. Y como tú bien dices, aquí todos ganan, todos Oye, pierden. ¿cómo puedes ganar ahorita que toque lo de Dallas? ¿Cómo puedes ganar cuando te meten 35 puntos? Tienes que hacer 36. Está muy Sí, difícil. sí, sí. No es nada fácil. Entonces es todo, es un conjunto de todos. Tendrás ciertas habilidades, sí, pero tú solo no puedes, es imposible. Por eso con los guerreros, yo siempre he dicho, yo soy guerrero azteca. No, pero tú, no, no, yo soy parte de todo un equipo y todo un equipo somos lo que somos. Y eso lo logramos y lo logramos como equipo y así lo hicimos. Como también lo digo con caballeros.
fuimos todos un gran equipo, nos amalgamamos y fuimos unos monstruos extraordinarios y les ganamos a los otros 3. Está bien, ya. Como en su momento fue Cóndores. O sea, ¿qué puedes decir cuando Cóndores tenía una capacidad humana impresionante? Le llegaban gente por todos lados. ¿Cómo podías competir? Sí, No había forma. Esa es otra de las críticas que yo siempre dije. ¿Por qué no hay entre comillas, un draft, ¿no? Se aviente por este lado. Somos la UNAM al final, todos somos UNAM. Entonces, balancea a los equipos y vas a ver qué divertida va a ser. claro. Sí, porque llegó un momento en el que sí, algunos equipos de la UNAM, pues sí traían un montón de jugadores de fuera de la UNAM. Entonces tú decías, ¿qué óvole? Decías, ¿y ahora qué onda? Sí. ¿Por qué no que somos universitarios? Pues todos así. Y creo que es lo que, porque yo me pongo a leer de repente, y es lo que estoy viendo o he estado escuchando en las últimas fechas, en los últimos tiempos, de que ya se traen a los chavos, no sé, de Nuevo León o del TEC, los meten o los invitan a la UNAM, y hasta les dan una feria, creo, o les ponen un departamento, no sé qué. No sé hasta dónde eso le dé renombre o le dé alguna característica a la universidad. Sí, No sé claro. hasta dónde, o sea, ¿qué gane? Sí, ¿Qué claro. gane haciendo eso? Pero la identidad propia del equipo yo creo que debe de ser inmersa a la institución, ¿no? O Claro, sea, claro. ¿cuándo has visto que los jugadores de Pumas vayan a las facultades? Sí, claro. O que converjan, por ejemplo, en rectoría. Sí, Que los inviten, ¿por qué no hacer eso? E sí. invitar a toda la grey universitaria a presentar el equipo de fútbol Medio la americano. lo intentaron, fíjate, lo intentaron ya después y ahí ella esa propuesta de que el 70% de los jugadores sean de la institución y un 30% de fuera. Tú dices, pues órale, pues está bueno el porcentaje. El problema es de que las escuelas privadas, pues el 100% son becados. Y entonces traes 70 jugadores becados y pues no se puede competir con eso. O sea, te puedes Es rifar, muy, ¿no? Te rifas una vez, a lo mejor le sacas ahí un juego, pero pues no hay igualdad de circunstancias. no hay igualdad de circunstancias, la verdad. Esa es la realidad. Entonces, pues así fue nuestra historia en el fútbol. Fue mucho trabajo, mucho esfuerzo. Yo sí te puedo decir que vengo desde abajo, abajo, con mucho esfuerzo, trabajando mucho, queriendo lograr una posición en el equipo, identificarme con el equipo, hacer la estructura del equipo y darle forma, porque así como a ti, como bien lo platicamos hace unos momentos, pues venían de prepa 1, de prepa 8, de prepa 5 y traes tu sinergia. Y pues tú llegaste al CCH y pues, ¿qué óvole? Hola. Y Sí. todo, ¿sabes? Entonces te arropabas y hasta que Que ya lograbas. después del CCH era semillero de los Cóndores, fíjate. A lo mejor te hubieras Eso ido a jugar luego a los supe, Cóndores. Sí. eso luego supe, eso fue increíble. Pero lo increíble es que el coach Robles, que estuvo en Guerreros como jugador, luego se fue a Osos como head coach, luego regresó como coach a Guerreros, él tuvo un equipo ganador del CCH. Y decían que era semillero de Cóndores. O Sí. no sé si después de eso lo agarró Cóndores, no Sí, sé. yo creo, quién sabe, No quién sé. sabe. No sé, solamente ellos saben. Esa estructura organizacional no la tengo yo clara. Sí, no. La verdad, no sé por dónde estuvo todo. Pues Pero, Carlos, muchísimas gracias, bien, bien interesante la plática, gran historia dentro del fútbol americano, qué bueno que el fútbol americano forjó tu carácter, tu personalidad y lo que eres hasta ahora. Muchísimas gracias, Alberto. felicidades. Muchísimas gracias. Eres muy generoso y muy entusiasta por seguir dando auge a este gran deporte que está un poco minimizado dentro de la estructura de los deportes nacionales. Ya ves que todo se habla de soccer nada más, hermano. Y Sí, el sí, fútbol sí. americano pues tiene su nicho, tiene su pauta y gracias a gente como tú, tan proactiva, con deseos de poder hacer llegar a toda la estructura social y a los que te escuchan y te ven, pues que hay un nicho de deporte amateur, porque es amateur, donde nosotros pues sacamos todas nuestras presiones, todas nuestras frustraciones, pero nos da formación como seres humanos y nos permite aportar un poco más a esta sociedad que tanto lo necesita de México. Exactamente Muchas eso. gracias, Alberto. Eres Muchísimas muy querido. gracias. No, hombre, Al muchísimas contrario. gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Receptor entrevista, Carlos Mohamed, quarterback de los Guerreros Aztecas. Ahora ya conocen ustedes mucho más de este gran equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, estén pendientes de las siguientes entrevistas. Ya sabe, suscríbase a nuestro canal Receptor Video, así todo junto. Nada más dele suscribir y también vuélvase de nuestros apoyadores de Receptor para que sigamos haciendo esta labor que tanto nos hace falta. Carlos, muchísimas gracias. Alberto, gracias. Saludos a todos. Felicidades. Ánimo en la pandemia. Gracias. Gracias.